sea el Señor. Amén. Bueno, dándole la gloria y la honra al Señor, hermanos, nos gozamos una vez más de estar aquí juntos en armonía, aprendiendo de la Sagrada Escritura. Amén. Gloria a Dios. Bueno, honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Si me acompaña ya en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, dice la Escritura: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Entonces, lo que miramos aquí, ¿verdad? Que en la casa grande hay 4 tipos de vasos: los de oro, los de plata, los de madera y los de barro. Entonces, cada uno tiene su uso. Fue hecho por ese material con un buen propósito, muy buen propósito, porque fíjese, si usted me acompaña, ¿verdad? Y miramos el propósito por el cual Dios hizo estos vasos en la casa grande, miramos el propósito por el cual los vasos de oro son útiles. Vamos a mirar por qué los vasos de plata son útiles, los de madera y los de barro. Bueno, los primeros, hermanos, dice en Daniel capítulo 5, versículo 1, dice: Belsasar, rey de Babilonia, ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles. En presencia de los 1000 se puso a beber vino. Muy bien, versículo 2. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y de plata. Ajá, entonces aquí encontramos para qué se usan los vasos. Una de, ¿verdad? No nos vamos a meter en un enfoque de versículos que nos hablen más de vasos, sino para darnos una idea. Que estos vasos de oro y de plata eran para ocasiones especiales. Era para los invitados. Era para mostrar a los invitados que había unos vasitos muy especiales y mostrarlos, ¿verdad? Entonces, aquí miramos el uso de los vasos de oro y los vasos de plata. Usos para una ocasión especial donde se mostraba a los invitados que para eso estaban esos vasitos. Muy bien, entonces, estos vasitos, continúa la enseñanza diciéndonos que Nabucodonosor, su padre, antepasado, había sacado del templo y que estaba en Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, estos vasitos, ¿verdad?, de oro y de plata estaban para estar en el templo, un lugar especial, un lugar especial. Bueno, en si usted mira más profundo Daniel, se da cuenta que no era el uso apropiado que se le estaban dando los vasos. Primeramente estaban en Babilonia, en la confusión, fueron sacados, no fueron llevados por voluntad propia. Entonces fueron sacados, pero Dios allí, cuando los sacaron y los usaron para el uso inapropiado, pues Dios tomó control de la situación, ¿verdad? Y salió ahí una escritura en la pared y Belsasar, ¿verdad?, se hizo lleno de pánico. Daniel interpretó y murió esa noche Belsasar, ¿verdad?, por su osadía. Muy bien, entonces aquí miramos para qué en la casa grande están estos vasos de oro y de plata y para qué ese uso. Ahora miremos los de madera. Bueno, también los de madera tienen su propósito. La madera primeramente en la Biblia representa lo temporal, la humanidad, como también las obras de la carne. Eso es lo que es la madera. Éxodo 7:19. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra.
Entonces había estos vasos que podemos mirar que eran de más utilidad en Egipto, que es la humanidad, lo humano, obras carnales, ¿verdad? Y se depositaba también el agua de Egipto, el agua, la enseñanza, la doctrina de Egipto. Y estos vasos, ¿verdad?, que representan figuras humanas, estaban llenos de esta agua, que es la doctrina y la enseñanza de Egipto. Todo lo contrario, que Egipto representa al mundo, y el mundo con su carnalidad pasa, pero aquí nos muestra que la palabra de Dios, cuando se da, permanece para siempre, y hubo una transformación. El tema no es la transformación, no, sino estoy dando a indicar para qué son los vasos y por qué. La palabra del Señor los menciona, que hay vasos de plata, de oro y de madera. Pero también está otro vasito que miramos también, el cuarto vasito que Dios formó. Entonces ya miramos las figuras y el porqué de los primeros tres. Pero si nos movemos al cuarto vasito, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 nos enseña: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Entonces, ¿por qué traigo esto, hermano? Primero, porque es ahí donde Dios escoge para hacer los vasos que nadie quiere usar. Y estos son los vasos de barro, segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿ve? Lo necio, lo débil, lo vil, lo despreciado, el barro, es lo que Dios escoge. ¿Para qué? Para depositar un tesoro, depositar en nosotros un tesoro. El vaso de barro no se usa, está siempre en la cocina, por lo regular, es en la cocina, resistente al fuego, pero no para presentar y dárselo a una visita, no. Entonces es lo más despreciado, lo que no se usa. Eso es figura de nosotros, conforme a 1 Corintios 1:27. De allí Dios hizo vasos de barro, de lo que no es, para avergonzar a los que se creen que son algo. Entonces dice, pero 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de vosotros. Entonces, el tesoro que llevamos interno es la presencia de Dios. Es la presencia lo que nos da valor, porque lo que tiene el contenido en el vasito es lo que da valor, lo que hay por dentro. Entonces, por eso le habla aquí que son un tesoro puesto en vasos de barro, en vasos de muy poco valor, vasos de muy poco apreciación. Dios nos escogió para depositar esa grandeza, ese tesoro, y para que la grandeza de ese fluir en nosotros pues sea para Dios y no de nosotros. Entonces, de allí Dios saca los vasos de honra y los vasos de deshonra. Romanos 9:22. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces aquí nos muestra que soportó con mucha paciencia a los vasos que ya estaban preparados para la destrucción, y venían así por la predestinación, por la preordenación, por la preexistencia, que Dios nos conoció a todos.
Dios nos conoció y nos escogió también. Entonces conoció estos vasos, que la probabilidad es que rechazaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y como desde allá hubo un rechazo, desde allá se preparó un vaso. Pero llegando acá, una opción se les otorgó. Una opción se les otorgó de reconocerle y recibirle. Entonces Dios con mucha paciencia lo soportó. Soportó el rechazo constante. Versículo 23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Entonces, ahí están los vasos de misericordia, los vasos de barro, los vasos de barro, vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para su gloria. Él preparó, de antemano preparó. Vasitos de barro vas a hacer allá en la tierra, pero te voy a dar de mi presencia. Vas a ser un portador de mi gloria, vas a ser un vaso de honra. Por eso el versículo 24 dice, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Es ahí donde entramos nosotros, todo aquel que no viene de las tribus de Israel, de las 12 tribus, los judíos. Eso nos compone a ser un gentil. Ahí Dios ya había preparado todo esto. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, mire, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Por tanto, me muevo al versículo 21, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que nos apartemos de la iniquidad. Todo aquel que menciona el nombre del Señor, que por voluntad propia nos apartemos de todo lo que desobedece a Dios, de todo. Y que Él operando en nosotros nos va a ayudar para ir dejando esta iniquidad. ¿Por qué? Porque lo aprendimos la semana pasada, que hemos sido ya engendrados por su palabra. Hemos sido engendrados para ser una nueva criatura, una nueva creación, y no de voluntad de hombre, sino de la misma voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ser santos y estar sin mancha. Entonces, santos nos habla una vez más de estar apartados de lo que este sistema en este planeta Tierra se vive, que es un libertinaje carnal, guiados por las emociones del alma y carnalidad. Entonces Dios nos llamó, ¿para qué? Para que fuésemos vasos de honra, aunque se nos mire como insignificantes vasos de barro. Bueno, el valor que llevamos es la presencia de Dios interna, que es ese tesoro que Él ha depositado. Muy bien, entonces, ¿qué nos pide? Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso de honra. Si alguien se limpia, será un vaso de honra, será santificado, un vasito especial. Entonces va a ser útil para el Señor y va a estar preparado para toda buena obra. Esto es solamente la intro, porque vamos a meter ahorita de lleno a la formación del tema de esta tarde. Entonces, avanzando en el tema, Romanos capítulo 9 y el versículo 19. Quizá tú me dirás así, ¿de qué va a culpar Dios al hombre? Fíjese cómo lo hace de pregunta, ¿eh? Quizá tú me dirás. Es el apóstol Pablo que escribía la carta a los romanos. Como ahí haciéndose una pregunta, ¿verdad? Cuando él está escribiendo esta carta. Quizá tú me dirás,
Me dirás así, ¿de qué va a culpar Dios al hombre? Si nadie puede oponerse a su voluntad, nadie puede oponerse, nadie. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O qué tiene o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Entonces, no podemos oponernos a su voluntad. No podemos. Hay una voluntad que viene de parte de Dios. Y aunque hay vasos de deshonra, y Dios ha tenido paciencia con esos vasos, ¿para qué? Para que reconozcan al único que los puede salvar. Y al rechazar esa oportunidad, entonces van a ser quebrados, destruidos. ¿Para qué sirve ese vaso contaminado? ¿Para qué sirve? Porque fíjense, si un vaso se le pone algo que está contaminado, un líquido contaminado, tiene que pasar por un proceso para ser limpiado. Imagínense que le hayan puesto a un vasito, sea de plata, sea de oro. Bueno, casi de oro ya no va, porque es súper caro, pero quizás un platito, otro vasito de los que mencionamos. Y le llegan a poner gasolina. ¿Ustedes creen que se va a penetrar la gasolina en ese vaso? Sí. Al instante, aunque se lave con jabón y le digan, le doy una sodita, le doy un fresco ahí, va a llegar el olor, usted va a oler el vaso. Ay, huele a gasolina. Es que ya le pusieron algo contaminado. Y luego es, ay, mejor tírelo. A tirarlo, ¿no? Pero fíjense que Dios no, dice, Dios es paciente. Aunque ese vaso está lleno de contaminación, Dios ha esperado que ese vaso se acerque para ser limpiado, para ser limpio. Eso era lo que el Señor le trataba a los fariseos cuando miramos el tema de higiene espiritual. Eso era lo que el Señor le decía a aquellos fariseos, que habían cambiado la palabra de Dios y se habían enfocado solo en la tradición. Habían disminuido el poder de Dios y levantado enseñanzas de hombres. Y así estaban enseñando al pueblo, erróneamente. Entonces, ¿qué les decía el Señor? Límpiense de adentro primero. Límpiense. No se enfoquen tanto, no se enfoquen en lo de afuera. Porque lo que importa es el vaso, lo que trae adentro. Porque si trae esta suciedad, entonces ese vaso cuando habla, ese vaso al hablar, demuestra lo que trae. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Habla la boca. Entonces, de lo que hay dentro, no se puede controlar, demostrar lo que está en el corazón. Entonces, nadie puede oponerse a su voluntad. Miren cuáles serían los vasos de deshonra que podemos mirar. Vamos a mencionar uno. Podríamos hablar, ¿verdad?, del apóstol que está en el infierno. Ay, hermana, ¿cuál apóstol está en el infierno? Pues uno que caminó con el Señor por 3 años y medio. Era uno de los 12 que miró los grandes milagros que el Señor efectuó delante de sus ojos. Miró aquel poder sobrenatural operando. Pero aún así no recibió la doctrina del Señor. No la recibió porque su corazón estaba engrosado. Rechazaba. ¿Por qué? Porque su corazón estaba con la mente de este mundo. No dejó que la palabra enseñada y expuesta en esos 3 años y medio le renovara su forma de pensar. Se quedó con la ideología del mundo y pensó, este es el tiempo donde yo puedo ser el vicepresidente de este tremendo reino, con estos poderes sobrenaturales que he mirado, que los muertos se levantan, los paralíticos se levantan, los sordos oyen, los mudos hablan. ¡Qué tremendo dinero va a fluir!, dijo aquel. Entonces, usted sabe que ese está ahora ya perdido. ¿Por qué? Porque cuando debería de haber corrido al madero, donde estaba el Señor que había pagado el precio por nosotros, corrió a su propio madero y se colgó.
Y de allí entregó su vida, que fue Judas. Entonces, ¿tuvo la oportunidad? Sí. Entonces, Dios habiendo soportado, mire la paciencia de Dios que soporta que nosotros reconozcamos para venir y pedir el perdón. Porque ¿qué dice la Escritura? Que Dios no se deleita en la muerte del pecador, muerte que esté separado de Dios. No es el deleite de Dios, sino que todo hombre venga al arrepentimiento y reconozca a Cristo Jesús y alcance su salvación. Ahí está la paciencia de Dios, que ha pasado por alto todas estas tradiciones para que le demos la oportunidad al Señor Jesucristo. Por eso, mire, hablando de estos vasos, voy a agregar todo lo de Jeremías 18:4. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor, tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Así es nuestra vida en las manos de Dios. Pero que Él es el que nos está formando, así como el alfarero que está haciendo. Él es el que nos está formando. Por eso dice, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo? Entonces, nosotros somos solo la masa. Él es el que quiere hacer de nosotros. Él es el que produce el querer y el hacer. Entonces, nadie puede oponerse a su voluntad. Nadie. Entonces, hermano, Él está dispuesto a hacer cosas nuevas en nuestra vida. Él está dispuesto a cambiar las cosas en nosotros. Él, porque nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Necesitamos el poder de Dios operando en nosotros para poder dejar de hacer las cosas malas, para dejar de hacer los hábitos malos que nos han estado destruyendo, nos han estado enfermando. Por eso Él dice, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo como lo hace un alfarero? Si ya se echaron a perder, permítame hacer algo nuevo de ustedes. Permítame tomarlos una vez en mis manos y hacer un vaso de honra para depositar mi presencia. Nos está diciendo el Señor aquí. Nadie puede oponerse a su voluntad. Bueno, habiéndote dado este intro, entremos ya al tema. Desde la bella Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer San Fernando, me es un honor presentarte el tema de esta tarde, que es el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Efesios 1:9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Según la buena intención. Entonces, hemos platicado en otras ocasiones la diferencia entre un misterio y un secreto. Entonces, un secreto es algo que no ha salido de nuestro corazón. Es un secreto personal. No ha salido. Pero en el momento que sale y que se expone, que se comparte con alguien, dejó de ser un secreto. ¿Por qué? Porque ya salió y se le dijo a alguien. Y si era algo ahí medio personal o importante, que a quien se le dijo era alguien de confianza. Pero si tenía un problema de ser bien chismoso, ya le estaban corriendo las piececitos para hablar. Fíjate lo que me contó Julanita, o fíjate lo que me contó el Julanito. ¿Por qué? Porque me dijo esto y esto y lo otro. Entonces, el misterio es una verdad que ya está revelada, pero está allí medio oculta. Es una verdad revelada. Ya salió, pero está allí oculta. O está expuesta para que nosotros indaguemos y
saquemos qué significa. Entonces, aquí nos dice ya, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso. ¿Con quién se propuso? En Cristo Jesús. Una buena intención que Él tenía en Cristo Jesús, mostrar su voluntad. Entonces, echémosle la pluma aquí para descodificar una parábola, descodificar este misterio, porque estamos aprendiendo en referente al reino de los cielos. El reino de los cielos y los misterios del reino de los cielos. Entonces, hermano, habiendo ya dado esta introducción de Efesios 1:9, el misterio de su voluntad es el tema de esta tarde en la hora discipuladora, donde a la luz de la palabra aprendemos, recibimos esa discipulación, esa formación con la palabra, la palabra profética más segura. Entonces, hermano, esa voluntad, el misterio de esa voluntad de Dios nos habla. Mire, en la voluntad de Dios la podemos encontrar que la voluntad de Dios es personal a nuestra vida. Que Él quiere que hagamos algo personalmente, pero también lo hace general para la iglesia. Entonces miremos esas dos partes. Cuando la voluntad de Dios está operando de forma personal, si le está llamando a usted, no trate de cargar eso a otra persona. Dios le está hablando a usted. No trate de echar esto que también aquello. No. Es personal. Porque si no diferenciamos cuando es personal y cuando es general, hermano, hay una equivocación y podemos estar poniendo una carga en alguien. Entonces miremos la voluntad de Dios personal primero, y creo que ahí puse una escritora, sí, ahí le puse. Miremos esa, la que está ahí, 1 Tesalonicenses 5:18, en la primera, que está acá. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses? La voluntad de Dios aquí ya es personal. Den gracias a todo, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Entonces, hay tiempos en la vida, hermano, que estaremos pasando el Niágara en bicicleta. ¿Y qué dice Dios? Da gracias. ¿Por qué? ¿Por qué daríamos gracias cuando estamos pasando por el Niágara en bicicleta? ¿Cuál sería la razón de dar gracias ahí? Usted sabe lo que es el Niágara, ¿verdad? El Niágara Falls. Hay una corriente de agua y hay un cable que usted va pasando ahí para que no se caiga. Pero Dios quiere que yo dé gracias aquí en esta situación. ¿Por qué daría gracias a usted? Piense, porque es un momento tremendo ahí, no es una paseada en el parque. Es un momento bien difícil, estoy pasando aquí el Niágara. No me hable, pero voy a seguir adelante. Exacto. Como le digo a los niños, te sacaste el 10 de la manga. Porque estamos vivos. Estamos vivos todavía. Y aunque estamos pasando por una situación bien difícil, ¿qué dice Dios? Da gracias por esa situación. ¿Por qué? Porque es temporal. Es temporal. Y como Dios cambia las cosas al instante, hermano, a través de la fe, nada es para siempre. Al instante Dios cambia el entorno, hermano. Entonces puede llegar en nuestra ayuda. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? En vez de dar gracias a Dios por estar pasando por el Niágara, la situación que sea, ¿sabe qué hace? Lo que hay en el corazón. Ay, ¿por qué a mí? Si yo he estado sirviendo. Ay, si nadie me ayuda. Es que nadie viene. Empezamos a quejarnos. En vez de darles a gracias a Dios que estamos con vida, que estamos vivos. Por eso dice, esta es mi voluntad personal. Da gracias a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Bien, y luego, ¿qué es voluntad? Ahí le puse la palabra. ¿Qué es la voluntad? Es la palabra en la raíz hebrea del diccionario Strong, la G2307, que es de Selema, que significa voluntad es estar determinado, hay determinación, hay elección de seguir adelante, es la alternativa que he tomado, propósito. Este es decreto, esto es inclinación, esto es querer.
voluntad y por ende agradar, agradar. Esto es lo que voluntad significa. Entonces, hermano, cuando nosotros damos gracias a Dios en todo, estamos agradándole. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Él. Gracias a Dios estamos con vida todavía y estamos creyendo que Él es fiel y que puede cambiar la situación en cualquier instante. En cualquier instante. Porque una tormenta no nos dura toda una noche. Viene el tiempo donde viene la aurora, viene el nuevo amanecer. Y Él está allí como muralla, Él está allí como fortaleza, Él está allí porque Él es fiel. Entonces miremos otra voluntad personal, Mateo 13:11. Jesús les respondió, aquí quería poner esta primero acerca de los misterios. Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces, nosotros en esta tarde, en este estudio en referente al misterio de su voluntad, gloria a Dios porque se nos ha concedido. ¿Por qué se les concedió a ellos? Hermano, igual a Judas se le concedió. Igual a Judas, a los 12. ¿Por qué? Porque decidieron seguir al Señor, ser sus discípulos. Entonces, como siguieron fieles, viniendo a la presencia de Dios, sentándose a los pies del Señor Jesucristo, entonces Él les dijo, a ustedes se les ha concedido que les diga los misterios. A ustedes les voy a explicar los misterios. Entonces, nos habla que es más de uno, misterios en plural. Entonces, ahora vamos a abrir el de la voluntad de Dios, el misterio de la voluntad de Dios. A los otros que no, duros de corazón, pues no van a entender absolutamente nada. Cuando leen la Biblia no la van a entender porque el corazón está engrosado en desobediencia. Pero otro ejemplo de la voluntad personal, Primera de Pedro 3:17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces allí una voluntad de Dios personal a nuestra vida. ¿Qué es? Padecer por hacer el bien. Padecer por hacer el bien. Y fíjense que ahí no dice sin mirar a quién, ¿verdad? Como ahí le agregan el versículo que la gente dice, hace el bien sin mirar a quién. Ahí se lo agregaron. Pero aquí nos enseña que hacer el bien nos va a llevar a padecer. ¿Por qué, hermano? Porque nos van a criticar. Va a venir la crítica, va a venir el menosprecio. Van a decir, hey, todos lo están haciendo. ¿Qué? ¿Dónde va Vicente? ¿Tú por qué no? Bueno, ahí que vaya toda la gente, pero yo no. Porque yo prefiero aceptar lo que Dios ha puesto en mi corazón y obedecerle, que aceptar el soborno, que aceptar el chantaje, que hacer el fraude que están haciendo todos. Pero sí, mire, ¿sabe dónde miramos esto? Dios mío. Con gracia en mis labios, papito, con gracia en mis labios, sin ofender ni querer ofender, y mis respetos a su decisión. Esto lo miramos mucho durante la pandemia en referente a la famosa vacuna. Aquellos que no la optaron y no se la tomaron, mire, menosprecio, burla, crítica. Pero en nuestro corazón, Señor, creemos que tú eres nuestra vacuna y creemos que eres tú el que nos sana y creemos que. Entonces, hay tantas cosas, ¿verdad? Como le dije, sin ofender, sin ofender. Pero ahí lo miramos mucho. Nos sacaron de unos restaurantes, no pueden estar aquí. Había muchas cosas, muchísimas cosas. No nos dejaban viajar, había mucha vituperación. Y tristemente aún dentro de la iglesia, aquellos que optamos por no. Así es de que, ¿qué hacemos? Respetamos, ¿verdad, hermano? Pero aquí estamos, miren. No nos pasó nada. Gloria a Dios, porque el Señor estuvo ahí con nosotros y nos habló y trató en la transición. Entonces no existe ninguna culpa dentro de nosotros que se hayan puesto una alteración o lo que sea. No lo sé. Pero no tenemos nada que ver ahí.
porque anhelamos todo ese tiempo la Santa Cena, aunque no nos podíamos congregar, pero agradar a nuestro Dios. Padecer, sí, padecer porque es menester padecer por hacer el bien, si así es la voluntad. ¿Cuántos hermanos no los despidieron de su trabajo? Les dijeron, si no aceptas esto, pierden el trabajo. Y corrieron a mucha gente, acá en este lado, en los trabajos de gobierno, en las escuelas, fuera, perdieron sus trabajos a causa de eso. A causa que no quisieron tomar esa inyección. Y prefirieron utilizar todos sus ahorritos hasta que pasara la tormenta. Y no se tomaron eso. Hermano, entonces, ¿es mejor padecer por hacer el bien? Si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Amén. Entonces, voluntad de Dios personal. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Miren, esa es la voluntad de Dios en nuestra vida. Haciendo el bien. Y hagamos enmudecer la ignorancia de los insensatos. La ignorancia, ¿por qué, hermano? Porque son ignorantes. Porque ellos no confían en Dios y nosotros en sí. Nosotros sí confiamos en el Señor, en todo y para todo. Entonces, nosotros, hermanos, seguimos adelante confiando en Dios, dándole la gloria y la honra, dando gracias en todo, dando gracias en todo, dando gracias en todo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ahí miramos ya la voluntad, pero ahora vamos a mirar el misterio de su voluntad, ahora en forma general, como está. Colosenses 1:26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, porque ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, ha sido manifestado, ya salió hacia arriba. Pero ¿a quién se le manifestó? A los santos. ¿Quiénes son los santos, hermano? Los que hemos recibido a Cristo Jesús y su sangre nos ha limpiado. Y el Espíritu Santo ha venido a ser morada para santificarnos de adentro para afuera. Ay, no estoy pensando que los santos es aquellos monitos que andan ahí vestidos y con caritas así medio... no, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no... No. Nosotros los nacidos de nuevo somos los verdaderos santos, apartados para Dios. Apartados. Entonces, a Él dice, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio. Las riquezas de su gloria. ¿A quién, hermano? Mire, a los gentiles, a nosotros. Entre los gentiles, hermano, ahí viene esa revelación para nosotros. Que no éramos ni pueblo, no éramos nada, éramos lo necio de este mundo, éramos lo vil, éramos lo despreciado, éramos lo débil. Dios nos escoge para hacer un vaso de barro en nosotros y depositar esa riqueza, su presencia, ese tesoro. Y no nomás eso, su palabra revelada. La palabra revelada, los remas, hermano, haciendo vida en nosotros. Tesoros, hermano. ¿Y qué es ese misterio entre los gentiles? Que es Cristo en ustedes. Mire, Cristo en, no Cristo con. ¿Te entienden la diferencia? Cristo en, no Cristo con. Esto es con, aquí conmigo. No, dice Cristo en. ¿Cómo? En el engendramiento que miramos la semana pasada. Del agua y del espíritu, engendrados, reengendrados por la palabra y por el espíritu. Entonces, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Entonces, ya se va mostrando la voluntad de Dios, ¿va? Lentamente. Revelado a los santos, manifestado las riquezas. Voluntad general, Juan 1:12. Pero a todos, voluntad general, ¿ve? Pero a todos los que lo recibieron,
les dio el derecho, ese derecho nos habla del poder, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, voluntad general, a todos los que creen, a todos los que creen. A los que creen, ¿cuál es el poder? Ahora vas a poder llegar a ser hijo. Hijo, vas a poder llegar, vas a echarte todas las etapas, desde tecnón, la etapa del que sigue, hasta llegar a ser el huíos, el alto, pasar todas las etapas. Entonces, para llegar a ser hijo, hermano, necesitamos tener una casa con un padre espiritual, una madre. Entonces, necesitamos congregarnos, porque entonces nos volvemos pródigos. Si no nos congregamos y nos salimos, hermano, nos hacemos pródigos, gastándonos el tiempo que nos queda en lo que no sirve, en lo que no edifica. Y como Dios, con esa paciencia, soportando, está llamando, hermano, entonces va a venir el tiempo de terminar allá en el chiquero con los puercos. ¿Por qué? Porque se acabó la vida, enfermos, fuera. Entonces, llegar a ser hijos, para ser hijo una vez más, es necesario congregarnos en una casa. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino aquí viene, la voluntad general, sino de la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Entonces, a los que lo reciben. A los que reciben. Aquí ya está. Se va desarrollando el misterio. Se va desarrollando. A los que creen en Cristo Jesús. Voluntad general para todos. El misterio de su voluntad. Bueno, vámonos al siguiente para que se nos vaya abriendo más el panorama. En Santiago 1:18 lo miramos la semana pasada, creo que tocamos este tema. Volvamos, dale un pincelazo otra vez. El de él. Hay una coma, ¿verdad? Me la anda echando. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra? Cristo Jesús. Se hizo carne. Para que seamos primicias de sus criaturas. Para ser hacedores de la palabra. Hacedores. Entonces, Él de su voluntad. ¿Quién se puede poner a su voluntad? Lo leímos, ¿verdad? Él fue el que nos escogió. Él fue el que nos llamó. Él es el que está trabajando en nosotros. Y nos dio ese reengendramiento. Volver a nacer de la palabra, del agua y del espíritu. Para llegar a ser hijos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí el Señor le está diciendo, mira, el misterio de su voluntad hay que indagarlo, hay que buscarlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino. No va a entrar, va a quedarse fuera. Entonces es necesario que entendamos que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Amén. Y si no lo tomamos como Señor, ahora cuando se habla de Señor, la palabra griega aquí es el kurios. ¿Por qué? Porque en este tiempo había esclavos. Entonces, cuando se encontraban algún esclavo, lo primero era su oreja perforada. Y lo primero que le decían, ¿quién es tu Señor? ¿A quién te sujetas? ¿A quién le perteneces? Entonces, la palabra Señor en ese tiempo era la autoridad a la cual estaba la persona sujeta para obedecerle, para someterse.
Hoy en día la pasión de Señor, hasta en saludo. Buenos días, Señor. Buenos días. ¿Verdad? Es algo muy común, pero en aquel tiempo no. Tenemos que irnos hacia atrás, 2000 años. La palabra Señor era la autoridad en la cual estaba el esclavo sujeto. Entonces, no el que me dice Señor, Señor. Tiene que aceptar el señorío del Padre, el señorío del Hijo y el señorío del Espíritu Santo. Sujetarse y someterse. Para que así se lleve a cabo la voluntad del Padre. Porque cada uno tiene que ver en la operación de la restauración de la nueva criatura en Cristo Jesús. Porque hoy en día, ¿cuántas sectas? ¿Cuántas religiones solamente aceptan al Padre? Y medio reconocen al Espíritu Santo como la fuerza de Dios, pero no como persona. Cuando está la Biblia inundada de que el Espíritu habló, el Espíritu dijo como persona. Pero la secta esa le ciega el entendimiento. ¿Por qué? Porque ponen su tradición para invalidar la palabra de Dios y el hombre no conozca la verdad y la verdad le traiga liberación. Los quieren tener en una sujeción, desviados, para sujetarlos a una secta. Entonces, hay otros, ¿verdad? Oh, el Señor Jesucristo no es Dios. No es Dios. Entonces, otra vez, mira, Cristo Jesús es Dios. Y necesitas aceptar el señorío del Señor Jesucristo. Otros, solo Jesús. Y el Padre y el Espíritu Santo, solo Jesús. No, no vas a entrar al reino. No vas a entrar. Porque el Señor lo dijo bien claro, no el que me dice Señor, Señor. Falta uno. Echémosle el vistazo. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió. Ok, el Padre. Ahí está. Pongámosle ahí el Padre. Que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, en el día de la resurrección. Porque esta es la voluntad de mi Padre. El misterio de su voluntad. Ahí está. Esta es la voluntad de mi Padre. Que todo aquel que ve al Hijo, el señorío del Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna. Ahí está el misterio de la voluntad. Les envío a mis hijos. Padre. Ahí está el Hijo. ¿Creen en mí? Sí. Bueno, van a tener vida eterna. ¿Aceptan mi señorío? Sí. Muy bien. Porque yo mismo lo resucitaré en el día final. Viene la primera resurrección. Ahora viene la santificación. Enviado por el Padre. El Hijo entrega para traer la salvación. Pero ahora viene la santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios. Una vez, el misterio de su voluntad. Su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Entonces, esta santificación, ¿quién la da? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El señorío del Espíritu Santo. Que nos está santificando cada día. Y nos está enseñando a la abstención del pecado número uno. Número uno, que es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es una de las adicciones, hermano, que atan al hombre y a la mujer. Lo atan en relaciones ilícitas, en fornicación, en adulterio. Y ese es el auge que se está dando hoy en día.
Y ese es el auge que se espera para la Agenda 2030, el libertinaje sexual. Porque una vez que el hombre o la mujer pasa por experimentar esa etapa, entra en un océano que no se puede saciar. Entonces es allí donde viene el Espíritu Santo a ayudarnos a sujetar esa área, a que haya dominio propio. Porque sin el dominio propio, hermano, asedia de adentro para afuera. Asedia. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer, tener su propio vaso en santificación y honor. Entonces, es ahí, esa inmoralidad. ¿Qué dijo el Señor? El que mira a una mujer y la desea, ya adulteró con ella. Entonces, ese adulterio no tuvo que ser de cuerpo a cuerpo. No, con que se desarrollara la imaginación en la mente, ya se llevó a cabo un adulterio, ya se llevó a cabo la fornicación. Entonces es allí que esta es la voluntad de Dios, su santificación, la santificación de adentro, de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra mente. Porque tenemos ese poder interno que es de mirar el futuro, se llama imaginación. Entonces es ahí cuando le entregamos cada área al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Hermano, comenzó una operación de adentro para afuera. De adentro para afuera. Y es Él el que nos está dando el poder y la autoridad para que haya esa sujeción y empiece la santidad en nosotros. El misterio de su voluntad. Ya lo miramos. Aceptar al Hijo, aceptar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la santidad. Romanos 8:27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aquel que escudriña los corazones, que sabe. Porque aquí es donde está la guarida de maldad, que cada día va muriendo conforme Cristo va creciendo en nosotros. La guarida de maldad está en el corazón. De aquí salen los malos pensamientos, de aquí salen los robos, de aquí salen los homicidios, de aquí sale el adulterio, de aquí sale la fornicación, de aquí sale la mentira, de aquí se forman los planes erróneos. Entonces, aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos. Entonces está intercediendo para ayudarnos y no llevar a cabo lo que se está formando, sino reprenderlo, rechazarlo y echarlo fuera. Nadie, hermano, mientras estemos vivos, podemos ser impunes a no recibir malos pensamientos, a recibir dados del enemigo. Hermano, por eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos, para inmediatamente analizar y decir, esto no edifica, esto no viene de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Lo rechazamos y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios, el señorío del Espíritu Santo. Ahora aquí viene el proceso para nosotros. Si este es el misterio que está revelado, ahora nos toca a nosotros, hermano. Romanos 12:2. Y no se adapten, no se conformen a este mundo. No nos conformemos a este mundo. Aquí vivimos, sí, pero ya no le pertenecemos. Ya somos ahora nosotros peregrinos, porque ya vamos caminando hacia nuestra patria celestial, donde suspiramos, donde el Señor Jesucristo ya fue a preparar un lugar para nosotros. Para cuando Él venga en las nubes y nos recoja, hermano, ahí hay un lugar ya para nosotros, que Él fue a preparar.
Entonces, no se adapten, no se conformen a este sistema, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Entonces, a través de renovar nuestra forma de pensar con la palabra, cada vez que oímos un mensaje, cada vez que oímos una prédica, cada vez que la palabra, que es agua y nos está limpiando, acuérdense que Dios nos dio una mente, pero, hermano, formamos una mentalidad pecaminosa, una mentalidad tremenda, amando este mundo, amando las cosas de este mundo, la carne. Entonces, ahora, como nueva creación, reengendrados con la palabra, somos un tesoro para Dios, un reino, hermano, de Dios. ¿Dónde está ese reino? Escondido en nuestros corazones, escondido, formándonos cada día, de adentro para afuera. Entonces viene la renovación para dejar de pensar de la pobreza del ayer, de las tragedias, los traumas, lo que nos pasó, dejar eso, porque eso pertenece en el ayer. Ahora estamos en Cristo, somos una nueva creación. Vienen las bendiciones a nuestra vida en la obediencia a Dios, en la obediencia, en la permanencia en Dios. Vienen las añadiduras, pero nuestro enfoque, ¿qué es? Agradarle a Él cada día, menguando para que Él crezca. Él se encarga de bendecirnos. Entonces, mediante esta transformación de la forma de pensar, dice que así vamos a verificar su voluntad. ¿Qué es lo bueno, lo aceptable y lo perfecto? Lo que a Él le agrada. Mire, ¿cómo vamos allí agradándole en la fe, creciendo en fe? Agradándole en todo, creyéndole en todo, a pesar de todo, creyéndole. Entonces ya viene ahí todo, hermano. Nuevo nacimiento, nueva mentalidad para llegar a la perfección, un cuerpo perfecto ante Dios. Pero es un proceso. Lo único que nos toca es afianzarnos, hermano. Y recordemos la voluntad de Dios personal, dándole gracias a Dios en todo, en todo. Bueno, miremos hermano, esta parábola, ya moviéndonos hacia el final del discurso o de la enseñanza. Miremos esta parábola, porque el Señor dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. A ustedes. Entonces, aquí viene una parábola. Mateo 21, 28. ¿Pero qué les parece? Un hombre que tenía 2 hijos. Entonces, el número 2 nos habla, voy a darles este testimonio. Testimonio. Y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo. Y este respondió, yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y rápidamente aquellos fariseos, hermanos, que estaban oyendo, le decían, el primero. Respondieron ellos. Jesús les dijo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Entonces, hermano, ¿quién hace la voluntad del Padre? Al que le cree al Señor Jesucristo y se arrepiente de la vida que había llevado antes. Se arrepiente. ¿Cuánto tiempo perdí en esa cantina dejando allí mi salario? ¿Cuánto tiempo perdí satisfaciendo esta carne en relaciones ilícitas? ¿Cuánto tiempo perdí mendigando amor y solamente me usaron?
¿Cuánto tiempo perdí? Perdí mi familia, ahora no me quieren, ahora no me hablan. ¿Cuánto tiempo? Pero ahora te sigo, Padre, ahora te quiero servir. Porque miren los que entraron, hermano, recaudadores de impuestos que se les conocía por ladronazos, rateros, amadores de sí mismos, amadores de las cosas materiales. ¿Y qué podíamos decir cuando se refiere a las mujeres? Hermano, infieles, autoestima bajo, pero recibieron el mensaje. Hay oportunidad para tu vida. Puedes entrar y pertenecer, heredar al reino de Dios. Y usted diría, yo vaso de barro, no sirvo para nada. Mire cómo estoy, todo dañado mi vaso, tengo marcas, tengo todo mi cuerpo. Me han hecho tanto mal. ¿Cómo puedo yo servirle a Dios? Pues cree, solamente cree que Él puede cambiar nuestra vida, que Él puede usar nuestro vaso, que es nuestro cuerpo, y llenarlo de su presencia y ser portadores de un tesoro. Él puede transformar nuestro ser. Entonces, hermano, hay una oración bien linda para aquellos que hemos creído y lo hemos recibido, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Hay una oración. Vamos a leerla y le voy a hacer una pregunta. También ustedes, pongan atención aquí. A ver, ¿cuántos están despiertos o que hay que codearlos? Despiértese. Mateo 6:9. Ustedes pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como allá en el cielo. ¿Quién puede hacer esta oración? ¿Quién puede hacer esta oración? Todos. ¿Están de acuerdo? Todos. Lo siento, pero no. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro, solamente los hijos. Solamente los hijos. No todos. Solamente los hijos. Esta oración es para los hijos. Porque hay muchos que ni aceptan a Cristo, ni aceptan a Dios. Tienen su propio Dios. Ve cuando leemos la palabra. Esta oración es para los hijos. Tenemos un Padre. Padre nuestro. Tengo un Padre. No estoy solo. No estoy huérfana. No estás huérfano. Tenemos un Padre porque hemos recibido a Cristo. Al que cree. Al que de su voluntad nos reengendró con la palabra. Para activar nuestra fe y recibir a Cristo Jesús, al que le obedeció y vino. El que nos dio el poder, nos dio el derecho para llegar a ser sus hijos. Tenemos el derecho a esta oración y poder decir, Padre nuestro, yo sé que tú estás allá en el cielo. Y aunque yo estoy aquí, yo sé que tu nombre es santo, santo porque estás apartado del mal. Venga el reino a mi corazón. Venga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Porque ¿quién se puede oponer a tu voluntad? Venga. Así en la tierra donde estoy, como allá en el cielo te obedecen. Es la oración personal de un hijo que sabe que tiene un padre. No todos, porque usted no a todos le va a decir padre. Y usted se enojaría mucho que su hijo le diga al vecino, papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Para concluir, 1 de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nos queda muy poco tiempo. Hoy hemos aprendido el misterio de su voluntad.
personal como general. Decirle: Señor, 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 venga tu reino, venga, que esté escondido aquí en mí hasta el día de la resurrección y la iglesia dé a luz, que yo salga como el maduro que crecí en ti, porque mengué y tú creciste en mí, y se di a conocer los hijos de luz, el misterio de su voluntad, que todo el que cree sea salvo, que todo el que se arrepiente y deja ese camino ancho y venga a Cristo Jesús, y que reciba el señorío del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la santificación, se nos dé acceso a su reino, entrar. Y conforme, hermano, vamos descodificando las parábolas, hermano, mirar la vida del reino, anhelar tener herencia allí. Esta es Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenezer San Fernando. No puedo terminar la transmisión sin orar por ti. Se nos fue el tiempo, mira, la hora. Tiempo platicando de la palabra, aprendiendo de la palabra. Yo sé que tú tienes un llamado, que eres un vaso de honra, un vaso de honra. Y que el misterio de su voluntad hoy te ha abierto más el panorama para anhelar la santificación integral. Para que cuando Él venga, 1 Tesalonicenses 5:23, nos encuentre irrepresibles. Que todo nuestro ser se haya santificado con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ayudándonos a dejar las cosas desagradables y agradándole a Dios en todo. Permíteme, si no has recibido a Cristo Jesús, este es tu tiempo, esta es tu oportunidad de creer en aquel que el Padre envió para rescatarnos y poder decir: Padre, gracias. Hoy recibo a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Perdóname porque yo sé que he pecado. Límpiame y haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias te doy. Si te habías apartado, hermano, qué tiempo hermoso es este para que tú vengas y te reconcilies. Qué tiempo hermoso de decirle: Señor, perdóname porque me aparté, dejé de servir, dejé, Señor, de estar en tu casa. ¿Cómo puedo decir Padre nuestro si no tengo casa? No tengo un hogar donde crecer y aprender, sentarme a la mesa y participar de tu pan. Perdóname, Señor. Límpiame una vez más con tu sangre preciosa. Haz de mí esa nueva criatura. Te recibo hoy una vez más como mi Señor y Salvador. Perdóname, guíame a la casa donde me he de congregar, donde he de reconocer padres espirituales, donde he de sentarme y comer tu comida, Señor. Hoy agarro tu mano para levantarme de esta condición. Hoy sé que tu voluntad es que yo dé gracias en todo. Hoy yo sé, Señor, que tu voluntad es que sufra aunque esté haciendo lo bueno, porque tú eres fiel y no me dejas. Hoy me levanto en fe para acercarme a la casa de donde salí o donde tú me lleves, Señor. Perdóname. Te recibo como mi Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, amados. Te invitamos este domingo, 1066 Norma Clen, Ciudad de San Fernando, a las 5:30. Bendiciones. Amén.